Que quiero mostrarles la portada de las últimas noticias y le aprovecho mandar un gran abrazo a Pamela Díaz, que la quiero mucho. La negra, la Pame, dice aquí, las últimas noticias, sufrió parálisis facial en vivo. Se me va la boca para el lado. La animadora tuvo que dejar abruptamente el programa, hay que decirlo, y se fue a una clínica. Precisamente queremos tomar contacto con un doctor, con Víctor Navia, neurólogo de la clínica alemana y del hospital Padre Hurtado, para preguntarle por esto, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por contestarnos, un gusto. Preguntarle lo que le pasó a Pamela Díaz. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué significa lo que le pasó a Pamela Díaz? O sea, difícil dar el diagnóstico de forma remota sin tener todo el contexto del caso, pero en el global lo que uno ve en este tipo de situaciones, está hablando de una parálisis facial, que es una asimetría de la cara. Esto depende obviamente de la forma de instalación, o sea, si es una instalación progresiva o algo brusco. Si es una instalación que es progresiva, uno puede pensar que puede orientarse a algo inflamatorio a nivel del nervio facial, sobre todo si compromete no solo la parte inferior de la cara, sino que también el párpado, ¿cierto? Y el ojo. ¿Sí? Si afecta toda la mitad de una cara, uno orientaría probablemente que es el nervio facial el involucrado. Pero cuando esto ocurre de forma brusca y ocurre solamente en la mitad inferior de la cara, solamente hay una simetría en la sonrisa, por ejemplo, uno puede sospechar y hay que tratar de descartar una enfermedad cerebrovascular, o sea, que ocurra algún infarto cerebral o una hemorragia cerebral. Estamos hablando de algo más complejo. O sea, ¿podría Entonces, ser un inicio de ACV? Sí, así es. Entonces, yo creo que en general este tipo de casos, no tomarlo de forma tan superficial y acudir inmediatamente a un servicio de urgencia, porque es difícil, con los elementos que puede tener la población general, definir o identificar si estamos hablando de una ACV, ¿cierto? O estamos hablando solo de una parálisis facial, que puede ser algo menos grave. Ahora, también las parálisis faciales tienen distintos factores que las producen. La mayoría de las veces no se llega a la causa, que estamos hablando que ocurre una inflamación y se llama parálisis facial idiopática, ¿ya? Pero también hay otras veces que puede ser desencadenada o gatillada por alguna infección viral, y que efectivamente ahí uno puede ver incluso hasta vesículas a nivel del canal auditivo, o en otros casos también puede deberse porque esté iniciándose una enfermedad un poco más compleja, de que esté teniendo ese nervio en el nervio facial, pero también pueden comprometerse otros nervios en otras partes del cuerpo. ¿Sobrecarga de trabajo, estrés, no está relacionado a esto o también podría estarlo? Mira, uno ve que en la historia típica ocurre que hay algún evento estresor en los inicios, pero no se ha logrado identificar como evento causal, sino que efectivamente como algo como un epifenómeno, un fenómeno que puede ir acompañado, pero no necesariamente la causa. Entonces, si bien te van a decir ya toma cierto descanso, relájate y todo eso, cuando se inflama el nervio, el tratamiento es usar corticoides, ¿cierto? Desinflamar el nervio facial si es que es una parálisis facial idiopática, y en otros casos incluso antivirales para tratar alguna infección. Y doctor, dígame una cosa, cuando es una parálisis facial producto de algo viral, que es la más leve, ¿cierto? Es muy distinto a una ACV. ¿Esto es transitorio o podría permanecer esa parálisis? Ahí depende, obviamente, de la severidad. Cuando son muy severas, puede quedar hasta un cierto porcentaje de secuela, ¿ya? Y cuando son más leves, efectivamente uno puede recuperar la normalidad hasta un 30% y no haber mayores complicaciones. Ahora, lo importante, como te digo, en general es consultar rápido, porque cuando se consulta dentro de las primeras 24 o 48 horas en una parálisis facial periférica, es mucho mejor el desenlace que cuando se consulta más tardío. Importante ese dato, o sea, apenas usted tenga cualquier tipo de parálisis, ir inmediatamente al centro asistencial, que eso va a marcar la diferencia de la evolución. Sí, lo otro que uno como población general no va a saber si es un accidente vascular o una parálisis facial periférica de causa idiopática. Entonces, de hecho, la recomendación hoy en día, una parálisis facial, una simetría en la cara de inicio brusco, es acudir inmediatamente a un servicio de emergencia para que se tomen las medidas del caso. ¿Y qué se hace ahí? ¿Qué se toma como medida de emergencia? Lo pregunto también por si es que de repente alguien, ahora que está la gente de vacaciones, puede estar en un lugar más lejano, no tan cercano a un centro asistencial. ¿Qué cosas se pueden hacer? Sí, la recomendación en este tipo de situaciones es acudir a un servicio de emergencia, no cualquier servicio de emergencia, sino que alguno que tenga las condiciones de poder tomar una imagen
de cerebro, por lo menos contar con el escáner, idealmente neurólogo de turno de forma presencial o de forma telemática o de llamado. ¿Cómo ¿ya? darse cuenta, doctor? ¿Cómo darse cuenta de esta situación? Porque claramente, quizá aquí lo estaban viendo en la televisión en vivo, pero ¿cómo el ciudadano a pie se da cuenta que le está pasando esta situación? ¿Qué consejo le podemos dar a la gente? Sí, generalmente la recomendación inicial es que presentas asimetría en la cara, por ejemplo, pedirle que sonría, pedirle que haga una sonrisa. Lo otro, pedirle que por ejemplo, estire los brazos adelante y ver si alguno de los dos cae. Y lo otro, pedirle que diga alguna frase, repetir alguna frase, y si es que habla traposo o tiene alguna dificultad para hablar. Y eso es una ACV. Y eso es sospecha de una ACV. De hecho, incluso cualquiera de esos síntomas te tienen que orientar hasta sobre un 70-80% de que puedes estar frente a una ACV. Entonces, por eso la recomendación es acudir inmediatamente al servicio de emergencia. A mí me llama la atención, no sé si esto es así, corríjame usted, pero me daría la sensación que cuando es viral es solo una parte del cuerpo y cuando es ACV es todo un lado. Le pregunto porque yo me acuerdo que mi papá le dio una ACV y era todo un lado, no es que solo una parte de la cara, sino que es la cara, el brazo, la pierna, todo un lado corporal. No sé si de esa manera podemos distinguirlo o no necesariamente así. Sí, mira, no necesariamente. ¿Por qué? Porque cuando puede empezar el ACV puede empezar solo por la cara, ¿cierto? Y después, durante la evolución, a medida que van dañando más neuronas, se va produciendo los otros síntomas que mencionas tú, como afectación de un brazo o una pierna en la ipsilateral. Por eso es tan importante llegar rápido a un centro asistencial. Así es, así es. Sí, a mi madre le pasó cuando estaba viva y el doctor por el teléfono dijo, a ver, silbe. Mi mamá no podía silbar y me dijo, ya, entonces está teniendo una situación en su cara, llévela de inmediato al centro asistencial. Como consejo, también podemos ver ese tipo de cosas, doctor, que la persona silbe a ver si efectivamente puede hacerlo. Sí, efectivamente. Y de hecho, yo cuando vi el programa vi que, claro, le pidieron a Pamela que dijera una frase, le pidieron que efectivamente le enfocaran más de cerca para ver si había mayor asimetría facial, si una sonrisa, ¿cierto? Levantar las cejas, todo ese tipo de situaciones ayudan a tener un poco más de claridad. Por supuesto, doctor Víctor Navia, neurólogo de la Clínica Alemana y el Hospital Padre Hurtado, muchas gracias por aclararnos para toda la gente que tengamos información de esto que es tan importante. Que esté muy bien. Adiós, María Luisa. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.